¿Qué tal, amables amigos? Es un placer continuar compartiendo con ustedes lo contenido en el maravilloso libro del profeta Daniel. Hoy nos toca compartir con ustedes, reflexionar juntos cómo fue la última noche de aquel gran imperio babilónico, cómo fue su caída. Ya hemos estudiado cuando estudiamos el capítulo 2, pero vamos a ver los detalles que envolvían esa noche a este imperio, quién gobernaba y qué espíritu tenía él y todo lo que estaban dentro de esa corte imperial. Vamos a ver de paso que Dios siempre en su omnisciencia conoce los sucesos de la historia y siempre Dios se adelanta primero con la misericordia extendida para redimir y salvar a todos aquellos que quieran reconocer y enmendar sus culpas y sus pecados. Pero vamos a ver cómo fue aquella noche. Comenzamos leyendo el capítulo 5, desde el versículo 1 dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ello el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Quién era Belsasar? Belsasar fue nieto de Nabucodonosor. Él reinó prácticamente como corregente conjuntamente con su padre, Nabonido, que en ese momento se encontraría cumpliendo roles lejos del imperio. Según el historiador Heródoto, por ejemplo, dice que él estaba construyendo el templo de Tema, y por supuesto su hijo. En ese entonces Babilonia estaba rodeada ya por los medos y los persas, Darío y Ciro. Ustedes recuerdan cuando estudiamos el capítulo 2, cómo Dios iluminó al rey Ciro, cómo debía cavar las zanjas yacentes para pasar por el lecho seco del río Éufrates, que la atravesaba de noreste a sureste a Babilonia, y cómo Dios se encargó de que quedaran abiertas las puertas de hierros con cerrojos ahí de bronce, las puertas de bronce, con cerrojos de hierro, y cómo fue esa noche la caída. Pero acá vemos el detalle. ¿Qué pasaba? Como las murallas eran tan altas y ellos habían llegado a tal corrupción ya dentro de Babilonia, ya había muerto el rey Nabucodonosor, por supuesto. Entonces ellos pensaron, no van a poder entrar nunca, así que comamos, bebamos, y todavía más excitado Belsasar por el vino, mandó que trajeren los utensilios del templo de Jerusalén que su padre Nabucodonosor, cuando conquistó a Jerusalén, había llevado todo eso, pero lo guardaba como objeto sagrado sin tocarlo. En cambio, su nieto ahora quiso beber él, sus mujeres, en esas cosas. Para que nosotros veamos que él era nieto de Nabucodonosor, porque en una parte dice tu padre Nabucodonosor, pero en el sentido genérico, ¿verdad?, del antepasado. Pero para ver que era nieto, nosotros vamos al libro del profeta Jeremías. Ya Jeremías profetizaba que después de Nabucodonosor iba a reinar su hijo y finalmente su nieto, y ahí va a ser la caída total. Fíjense en lo que dice el capítulo 27, el versículo 6 en adelante. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo, y la he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones grandes y reyes. O sea, entonces iba a llegar el fin en esta noche, cuando este rey estaba haciendo ese espectáculo, ¿verdad?, licencioso, grande comilona, bebida, como suelen hacerse muchas veces en todas partes, ¿verdad?, sin medir las consecuencias, sin medir que siempre hay un control divino. Ay de aquellos que gastan sus vidas y la queman
a la vela de la vida de las dos puntas sin importarle, ¿verdad? Comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Qué pasó esa noche? En ese momento que estaban en ese gran jolgorio, en esa gran apostasía y todavía más, adorando a los dioses de plata, de oro, de madera, a los ídolos mudos que enseñan mentira. ¿Qué pasó? Dice el versículo 5, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. ¿Se imaginan qué habrá pasado? ¿Se imaginan cuando vio una mano misteriosa ahí encalado de la pared que escribía algo, y el rey, sin saber qué era lo que significaba esa escritura, comenzó a darse cuenta que algún presagio anunciaba que alguna cosa grande? Empezó a temblar y sus rodillas daban la una contra la otra. Y entonces, ¿qué hizo el rey? Versículo 7. El rey gritó en alta voz: quisiesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. ¡Qué tremendo! Cuando las cosas vienen de parte de Dios, los instrumentos del diablo no pueden hacer nada. Ya hemos visto en algunos otros temas que Dios no hace nada en sociedad con Satanás. Y entonces todos los magos, astrólogos, adivinos y caldeos de Babilonia otra vez más no pudieron hacer nada con respecto a esa escritura. ¿Y qué dice entonces la escritura? Entonces el rey Beltasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turbe tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él el mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas, resolver dudas. Esto es a Daniel, al cual el rey puso, ¿verdad?, sobre su reino, que el nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos cautivos de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y será el tercer señor en el reino. ¿Qué tal? Este joven sí sabía de Daniel. Lo que pasa es que no le interesó mucho. Él se habrá enterado inclusive cómo interpretó el sueño de su abuelo, se habrá enterado lo que pasó en el horno de fuego cuando su abuelo quiso endiosarse a través de la imagen de oro puro, ¿verdad?, que levantó, y se enteró de muchas otras cosas, ¿verdad?, de lo que pasaba ahí en la corte imperial, cuando el mismo abuelo de él fue llevado 7 años a vivir con las bestias del campo hasta que le fue devuelto su trono. Él sabía todas esas cosas, pero así hay personas hoy en día, jóvenes hoy en día, que escuchan las grandes historias de la Biblia, las gloriosas verdades, que escuchan hablar acerca de cómo fue la creación del hombre, cómo fue la caída de éste, cómo Dios manifestó el glorioso plan de redención en la persona de Cristo, cómo Cristo vino a esta tierra, cómo murió, cómo resucitó, cómo ascendió en gloria, cómo prometió volver. Pero a muchos, tristemente, ya no le interesa el tema. Creen que eso, bueno, sí, es pura historia nada más. Qué triste. Y entonces acá este hombre recuerda todo eso
y le dice: Daniel, si tú me das, yo te voy a hacer rey acá, te voy a poner el tercer personaje en el reino, te voy a vestir de púrpura y demás. Pero ¿qué le contestó Daniel? Verso 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tu recompensa a otro. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo dio, rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza de la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él a quien le place. Y tú, su hijo Belsasar, en este caso era nieto, pero lo menciona, ¿verdad?, padre como antepasado, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, hiciste traer delante de ti los vasos de la casa de tu padre, y tus grandes y tus mujeres, dice, y tus concubinas bebiste vino en ello. Además de esto dice: alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos, nunca honraste. Qué tremenda reflexión, amigo querido. Daniel, ¿saben cuántos años tenía Daniel acá ya? Ya estaba cerca de los 85 años Daniel. Él fue muy jovencito allí a Babilonia, era un ancianito, pero ese ancianito, amigo, era respetado y la sabiduría de Dios fluía de él, y le estaba recordando a ese muchacho tristemente a qué estado había llegado. Y entonces dice ahí la palabra de Dios, versículo 24, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, poner un cuello, en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor del reino. Pero la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. ¿Qué tal, mis amigos? Terminó el reino de Babilonia. Belsasar se perdió. ¿Por qué? Porque en todo el tiempo que Dios le prolongó la existencia no supo reflexionar, no supo entender, al haber visto y escuchado de todas las maravillas que Dios hizo sobre ese imperio con Daniel y los 3 jóvenes hebreos allí presentes, y sin embargo, ¿verdad?, se rebeló contra el Dios de los cielos y murió esa misma noche. ¡Qué tremendo! Mis amigos, ¿saben ustedes que la profecía del profeta Jeremías explicaba exactamente lo que iba a ocurrir esa noche? Pero miren, antes de ver la última parte de este detalle y sacar la última lección profunda que tenemos que sacar, en Apocalipsis, cuando estudiamos Apocalipsis, Dios representa como Babilonia a los sistemas cristianos que han asimilado las prácticas babilónicas, es decir, las enseñanzas y las falsas dogmas de fe traídos del demonio por todo lo que es Babilonia y todo lo que representa el mundo pagano en general. O sea, Babilonia literal en aquellos días de Daniel es la que cayó, pero en Apocalipsis aparece una extensión de las dogmas de fe de Babilonia en toda la tierra. ¿Y cuál es el último llamado que Dios hace a sus hijos? Si nosotros vamos a Apocalipsis, el capítulo 18, ahí nos encontramos con los versículos 1 en adelante. Miren lo que dice la Biblia.
Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino, del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. ¡Qué tremendo! Está hablando acá de un sistema religioso mundial, con lo cual han relacionado los reyes de la tierra, y los vinos que menciona allí son las enseñanzas que confunden, que engañan a la humanidad. Por eso es que el mensaje que sigue dice: y oí otra voz del cielo que decía: salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Este es un punto al cual llegará la humanidad pronto, mis amigos. Toda la humanidad se está preparando tristemente en gran medida para ir en contra de la voluntad de Dios. Pero Dios en su palabra tiene testimonio y tiene un mensaje muy claro. Ahora, yendo nuevamente a las páginas del profeta Jeremías, fíjense ustedes cómo la profecía de Jeremías indicaba la caída de Babilonia en esa noche. Por ejemplo, nosotros vamos al capítulo 51, el versículo 30 y el versículo 31. Miren, Jeremías cómo profetizó lo que iba a hacer esa noche ahí en el gran banquete de Belsasar. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en su fortaleza, le faltaron la fuerza, se volvieron como mujeres, incendiadas están sus casas, rotos sus cerrojos. Correo se encontró con correo y mensajero se encontrará con mensajero para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad es tomada por todas partes. ¿Qué tal? ¡Qué tremendo! Correo se encontrará con correo y mensajero se encontrará con mensajero. El correo celestial escribiendo en la pared y el correo terrenal era Daniel. El mensajero celestial era el ángel que escribía y el mensajero terrenal era Daniel que interpretaba. ¡Qué tremendo! Fíjense, mis amigos, a Dios no se le escapa nada. Él sabía cómo iba a ser la caída de Babilonia. Y saben que acá en este mismo capítulo, donde se habla de la Babilonia de Nabucodonosor, hay textos que tan solo podemos comprender a la luz de Apocalipsis, que van a tener un cumplimiento solo en la hora final. En el mismo capítulo 51, les termino leyendo el versículo 6 al 9. Dice: huid en medio de Babilonia, librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra de su vino. Bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemí sobre ella, tomá bálsamo para su dolor, quizás sane. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vamos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 18. Querido amigo, que en esta reflexión de lo que pasó en la historia pasada, la manera en que cayó Babilonia, la manera en que Dios reveló aquellas cosas, mis amigos queridos, en la hora final, terriblemente lo que va a ocurrir también. No ignoremos que Dios nuestro Padre es eterno y que Él tiene un reino eterno de gloria y que Él quiere redimirnos y salvarnos a todos para formar parte de ese reino. Pero Satanás se ha encargado de seducir a todas las personas con engaño, con supersticiones, con falsos conceptos de fe, y tristemente está eclipsada su mente y no comprenden que este mundo ya no da más. Por los 4 puntos cardinales se parte. Amigos, donde vemos huracanes, terremotos, maremotos. Hoy estaba viendo, por ejemplo, en Canadá. Los mismos bomberos tuvieron que producir un incendio en 10.000 hectáreas para impedir que un incendio que venía quemando ya más de 200 y tantas mil hectáreas llegue a ese lugar. Mis amigos, así está la tierra.
es terrible. Por eso el fin está a la puerta. Satanás está produciendo toda esta destrucción para desviar a los hombres del objetivo fundamental, que es la salvación de sus almas. Amigo, que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca en fe y que te fortalezca para enfrentar la última hora de la historia de esta tierra, con la fe puesta en el Redentor que vendrá en gloria y majestad. Dios te bendiga, es mi deseo y mi oración. Amén.